Egunon guztioi, gaurkoan egiten dugun agerraldi honetan gobernu batzordeko gaietaz aritu baino den utziazue abian daukagun urrezko danborra eta merezimenduko dominen prozedura ere zertan den jakinaraztea. Urrezko danborraren hautagaiak aurkezteko epea dakizuten bezala ireki genuen bere momentuan da amaitu da, eta gaurko egunean dauzkagun datuak hauek dira, aurreratuko dizuet, ez dauzkagu da, euki bai, baina fintzedan bat egin arte oraindik ez ditugu jakitera emango izen zehatzak, eta oraintxe azalduko dizuet zergaitik. Guztira 355 sarrera izan ditugu, horietatik 71 ez dira badekoak, edo aurkeztu duena ez delako Donostian enpadornatua, edo beste arrazoi batzungatik. Beraz, horiek kenduta, gero beste 14 ere deskartatu ditugu da, ez direlako zehatzak, ez direlako pertsona baten ingurukoak, edo ezin direlako zehaztu. Eta, beraz, 270 dira zuzen egindako proposamenak, gehienak pertsona fisikoek egin dituzte, 275 proposamen pertsona fisikoek egindakoak dira, eta beste 5 pertsona juridikoek egindakoak. Momentu honetan, beraz, ulertuko dezuten bezala, egin diren proposamenen artean, berdinak diren bat baino gehiago daude, eta guztira 86 hautagaitza izango genituzke, baina momentu honetan idazkaritzan ari dira 86 horietatik 8 zehazki aztertzen, eta oraindik hori ere argitu arte, ez dugu zerrenda osoa edukiko. Espero dugu egun gutxitan, edo egun gutxi barru, 8 horien inguruan dauden xehetasunak aztertzen diranean, izango dugu da zerrenda osoa, izan daitekena 78tik 86 bitarteko hautagai kopurua. Gogoratu, orain abian jartzen duguna izango da hiritar merezimenduen dominak ere aukeratzeko prozedura, eta datorren astedenetik aurrera, azaroaren 22tik aurrera, urrezko danborrarekin egindan moduan, herritarrek eta baita ere pertsona juridikoek aukera izango dute euren hautagaiak aurkezteko. Epea datorren astedenean irekiko dugu. Eta epe hori zabalik izango da datorren abenduaren 5 arte. Eta gero, honekin bezala, egingo dugu azterketa, aurkeztutako guztiena, eta bar, eta jarraituko du prozedura guztiak, bai bata eta bai bestea azkenean aukeratu izateko. Decía que antes de entrar a cuestiones de la Junta de Gobierno local, quería dar cuenta sobre lo que era o lo que es el procedimiento para la elección del Tambor de Oro 2022, que sabéis que pusimos en su momento en marcha y que se inicia con un proceso de participación ciudadana en la que se da la opción de presentar candidaturas. El plazo para la presentación de candidaturas está ya cerrado y en total hemos registrado 355 entradas, de las cuales 71 son nulas por diferentes motivos, pues porque quien hace la propuesta, por ejemplo, no está empadronado y era un requisito imprescindible para poder registrar propuestas, o porque hay algún dato incorrecto. Luego hay otras 14 que también han sido descartadas porque son o inconcretas, no es posible determinar a qué personas se refieren o por otro elemento o factor similar. Y, por lo tanto, hay 270 propuestas que se han realizado correctamente. De ellas, 265 las han hecho personas individuales y 5 personas jurídicas. Tenemos en total, por lo tanto, 86 candidaturas, porque de las 270 que eran válidas hay varias coincidentes. Y en este momento la Secretaría está estudiando concretamente 8, pues porque tiene que determinar exactamente si es correcto o no es correcto. Entonces, la horquilla en la que nos movemos, para que nos entendamos, de candidaturas que serán válidas es entre 78 y 86, a la espera de lo que determine Secretaría con estas 8 que he mencionado. Y cuando tengamos ya
la lista definitiva de las que sí que efectivamente son correctas y pasan el filtro, pues ya os las daremos a conocer. Ahora empieza lo que es el procedimiento también de valoración de los distintos departamentos sobre la idoneidad, para ir haciendo informes de la idoneidad de cada una de las candidaturas, etcétera, y luego ya sabéis que acabará en una junta de portavoces y finalmente en un pleno. Pero esta es la fase en la que estamos con este proceso. Y, por otra parte, me gustaría también informar de que el próximo lunes iniciaremos el proceso para la elección de las medallas al mérito ciudadano 2022. Y que el primer paso será, igual que con el tambor de oro, el abrir el plazo para la presentación de candidaturas por parte de la ciudadanía, igual que en este caso. El próximo lunes 22 de noviembre se abrirá el plazo hasta el 5 de diciembre, plazo en el que los ciudadanos o las personas físicas empadronadas en San Sebastián podrán también presentar kandidaturas para ese reconocimiento. Orain bai, sartuko nintzateke gobernu batzordeko gaietara, eta nik azalduko dizkizuet labur-labur 3 gai, eta hemen nire eskubitara gizarte ekintzako zinegotzi delegatua daukat, berak ni baino hobeto azalduko baitizue, 4. hain zuzen ere gizarte ekintza arloari dagokiona. Nik nire aldetik aipamena egingo diot inpernuari, gaurkoan Donostiko udalaren Altuna Iuria eta Amenabar etxegintza berriaren arteko hitzarmen batzarraren edukia jendaurrean jartzea erabaki baitegu. Hau, derrigorrezko pauso bada, daramagun prozesu honetan, lurjabeak 3 baitkera gune horretan, Amenabar, Altuna Iuria eta Udadetxea bera, eta orduan urbanizazioa egiteko hitzarmen bat egin dugu 3 artean, urbanizazioa ja aurrera eraman izateko, eta legeak ada eskatuta, hau, 20 egunez publiko egin behar da, eta gaur erabaki dugu hitzarmen hori, eta beraz urbanizazioa esartzen duen hitzarmen hori publikoa egitea 20 egunez. Primera cuestión, por lo tanto, relativa al infierno, en un paso más hacia lo que es el desarrollo de este ámbito, es el de publicar el convenio para la urbanización del ámbito suscrito entre los 3 que somos los propietarios de dicho ámbito, Altuna Iuria, Amenábar, por la parte privada, y el Ayuntamiento de San Sebastián por la parte pública. En este convenio se determina ya la urbanización de ese ámbito y es obligatorio el hacerlo público y exponerlo durante 20 días, en los que los ciudadanos podrán verlo y también podrán formular alegaciones. Bigarren gaia, kontagailuei dagokiona izango ditzateke, gaurko gobernu batzordean Donostia osoan zarkituta dauden kontagailuak aldatzeko kontratua, kontratazio espedientea aurrera eramatea erabaki baitegu, eta honen oinarrizko aurrekontua 60.187 eurotakoa izango ditzateke, eta 6 hilabeteko epea ezartzen da, kontagailu horiek aldatzeko. Decía que la segunda cuestión es relativa a contadores de agua de la ciudad, contadores que están obsoletos ya y para cuya sustitución hemos aprobado hoy un contrato o un procedimiento de contratación en el que se prevé la sustitución de los que hay que sustituir por un importe de 60.197 euros y 6 meses de ejecución. Y finalmente, azken gaia izango ditzateke ibilgailuen ataderako ibilgailuei dagokiona, gaurkoan gobernu batzordean onartu baitegu 7 ibilgailu hornitzeko kontratazio espedientea aurrera eramatea, eta helburua izango ditzateke 2 furgoneta ertain itxi eskuratzea, ur ponpaketa brigadarako, furgoneta ertain bat 5 plazakoa ibilgailuen ataderako, eta 2 furgoneta txiki 5 plazakoak parkeen zaintzarako, eta 2 turismo elektriko ur eta hiri zerbitzuetarako. Guztira 155.000 euroko aurrekontua izango duke kontratu honek, eta betetze epea 3 hilabetekoa izango da. Decía que la última cuestión es relativa a los vehículos del parque móvil. Hoy en la Junta de Gobierno local hemos aprobado el expediente para contratar el suministro de 7 vehículos para el parque móvil, concretamente 2 furgones que tienen como destino el servicio de las brigadas de bombeo y aguas, un furgón medio que es para el parque móvil, 2 furgonetas pequeñas cerradas para
2 guardas de parques y 2 turismos eléctricos para 2 servicios urbanos y aguas. El importe total del suministro es de 155.000 euros y el plazo de ejecución de 3 meses. Eta laugarren gaia izango ditzateke, hain zuzen ere, negura hurbiltzen ari garen honetan, etxerik gabe dauden pertsonei eskaintzen zaien baliabidearen berri ematea, eta hori egiteko ni baino hobeto Aitziber San Romani pasatuko diotitza. Bueno, egunon guztioi, dakizuen bezala urtero, gaina fetxa berean, azaroaren 15ean hasita, martxoaren 31 arte, martxan jartzen dugu neguko dispositiboa deitzen duguna. Eta hoien artean neurre diferenteak daude hirian hartzen direnak, baina hoien arteko bat gizarte ekintzari tokatzen zaiona da, hotz handiko gauetan egokitzea, normalean ez daukagun habilitatzea, espazio bat jendeak lo egin dezan. Ez dakit orain gazteleraz edo bukaeran egingo dut gazteleraz eta listo. Urte asko dara matzagu zerbitzu honekin, badakizue urtetan egiten zan daukagun rekurso propio batean abegi etxean 3 gela egokitu, baina pasadan urtean COVID dela medio, ikusi genuen hori etzala inondik inora egokia, eta beste sistema bat jarri genuen abian. Batez ere gaina jomuga genuen egoera zaurgarrienean zeuden persona, gure hirian daudenak. Aurten erabaki dugu eta uban antolatu genuen, batez ere, gero beste erantzun batzuk ere eman baziran ere, ubara bideratu genitun persona hauek. Aurten berriz, erabaki dugu pasadan urtean ikasitakoa geuregin eta beste zenbait neurri ere hartzea. Eta erabakia funtsezkoa izan da, La Sirena ostatuan antolatuko dugula dispositibo berezi hau, jaitzein da dago eta adostuta dago zenbait ohe utziko digutela. Egia da, esmusen bitartez eta estiako kale zitzaileen bitartez eta beste kalegoeran dauden personaki lanean ari diren beste elkarten bitartez oso detektatuta ditugula perfil zaurgarrienak direnak eta horiek eukiko dituzte plaza batzuk reserbatuta, baina gero ere egun hoietan, egun hotz hoietan sarrera auki dezakete beharra daukatenak, hau da, ate irekien zerbitzua izango da aurten ere, baina hoi bereiztuz. Noiz da hotz handia guretzako kriterio bat jarri behar degulako, hain zuzen ere Euskalmetek iragartzen duenean kostaldean izozteko arriskua dagoela. Beste, ondo funtzionatu zuen beste kontu bat, iaz behintzat, eta desde luego aurten ere berdin egingo dugu, dakizuenez, oain dela pare bat urte, egun berean hartzen zen, ireki ala ez ireki erabakia. Hemendik aurrera, aurten behintzat, 36 ordu aurretik jakingo dugu irekiko dugun ala ez. Prebizioak eskutan, 36 orduko, horrek ez dukentzen, bakizue gizarte zerbitzutan beti daukagula opzion B, baina printzipioz 36 ordu. Zergatik, aukera handiago ematen dulako, gurekin batera lan egiten dutenekin harremanetan jartzeko, hain esango izue zeintzuk dian. Eta beste berrikuntza bada ordutegia. Historikoki 10etan sartzen zian eta goizeko 7:30 ateratzen zian. Aurten 9:30 irekita egongo da zerbitzua eta goizeko 8:30 arte egon ahal izango dira. Esan deten bezala, ez gaude bakarrik, sekulan ez gea egon bakarrik ontan, badago batzorde bat, hain zuzen ere egoera hau eta hau dana ondo funtzionatu dezan, eta gizarte ekintza eta udaltzaingoaz aparte, hoiek baikera nolabait honen, montaje honen edo dispositibo honen ardura daukagunok, arratxe elkartea badago, estia eta gaueko beraiek daramatelako, sosdeiak, dia, osakidetzako emergentziak eta suhiltzaileak ere bai. Denon artean osatzen dugu sare bat, aparte beste elkarte batzuekin harremanetan ere bagaude, bilan hoiek denon artean osatzen dugu sare bat, beharra euki dezaketen personei laguntzeko. Honek karriko digu, baina ez dut gogoan, zenbateko gainkostea daukan, 11.000 izan daitezke, ez da asko, baina gaurko tokiko gobernu batzordeak aprobatu du, 11.000 dira? Bai,
pues, bai, buruz ari nintzen, bai, 11.183, bai. Bueno, pues como todos los años, del 15 de noviembre al 31 de marzo se pone en marcha lo que llamamos el protocolo invernal. En la ciudad tiene, desde luego, más aspectos, pero uno que incide y del que Acción Social se tiene y se ocupa es el dispositivo para temperaturas extremas, para noches de mucho frío. Como sabéis, tenemos una serie de recursos habituales en la ciudad, como es el Abegui, como es el Gaueco, como son otra serie de, los pisos tutelados, pero en las noches de especial frío habilitamos desde hace muchos años en esta ciudad, se habilita un lugar donde la gente que habitualmente está en la calle pueda pasar la noche, para protegerse precisamente de ese frío extremo. Tenemos varias novedades. Normalmente, hasta hace 2 años, se organizaba utilizando unas salas que tenemos en el Abegui, pero ya desde el año pasado vimos que con la COVID no podíamos organizarlo así, no podíamos permitir que la gente se acumulara. La situación está mejor, pero de todas formas necesitamos más espacio. Y el año pasado lo que hicimos es un trabajo bastante exhaustivo, viendo qué personas eran las más vulnerables dentro de la situación de calle y trabajando con ellas para invitarles a que acudieran a UVA. Este año vamos a seguir, sí que se sigue haciendo este trabajo. El SMUS, el STIA, los educadores de calle, asociaciones, tienen determinados y tienen detectadas qué personas nos preocupan especialmente. ¿Por qué? Pues porque tienen la salud muy deteriorada, por el sexo también, porque son mujeres o pueden ser mujeres, por una serie de cuestiones. Y a través del SMUS estas personas tendrán un lugar reservado donde en la Sirena. Este año vamos a utilizar la Sirena para este colectivo, pero también la Sirena nos da la posibilidad de abrir las puertas, de que siga siendo un servicio de puertas abiertas para que quien vea que va a pasar mucho frío también entre. La gente de calle, todos están en calle, pero diferenciamos entre estos dos dispositivos. ¿Qué novedades tiene el servicio? Bueno, en primer lugar, primero que no se me olvide, ¿qué es eso de noches de frío extremo? Bueno, cuando tenemos por Euskalmet avisa de que tenemos aviso de helada en la costa, consideramos que se tiene que activar el servicio. Durante muchos años se ha activado el servicio el mismo día. Bueno, pues a partir del año pasado, y vimos que funcionó bien, hemos decidido decidir que se activa, valga la redundancia, 36 horas antes, sin descartar que si de repente entra una de estas heladas que nadie puede esperar y tenemos 12 horas, pues no nos pongamos en marcha, porque en servicios sociales se es experto también en hacer este tipo de cuestiones. Pero el protocolo va a funcionar con 36 horas de adelanto. El horario también ha cambiado, la entrada es a las 9:30 de la noche y hasta las 8:30 de la mañana. Y, por último, yo sí que quería decir que no estamos solos, no es una acción de servicios sociales que sí que lidera, junto con la Guardia Municipal, pero que existe una comisión de seguimiento en la que está también Arrats, Sosdeiak, la DIA, emergencias de Osakidetza, que son un puntal importante, y bomberos. Eta hemendik aurrera, zehozer ahaztu badet, galdetu eta erantzungo dugu, dut. Oniburuz. Yo simplemente es que me he liado un poco. Me he liado un poco con esos dos colectivos distintos que van a ir ahora a la Sirena. Unos son los del frío extremo y otros que siempre... No, históricamente el servicio de puertas abiertas, como su nombre indica, era abrir las puertas y que entrara pues quien llegaba. Teníamos hasta 40 y tantas plazas, ahora desde luego se aumenta mucho el número de plazas, pero teníamos esa manera de funcionar. El año pasado tuvimos una reflexión que ya venía de antes, motivada por dos cuestiones. La primera, no podíamos funcionar abriendo la puerta ya al entrar. Tenemos la COVID y eso nos era imposible. Eso por un lado. Pero es que al mismo tiempo veníamos observando, dentro de la gente que está en calle, todo el mundo no está igual.
Hay gente que está en calle por una serie de problemas de salud, problemas mentales, consumos, nulas habilidades de autocuidado, y nos preocupaban, alguna mujer, nos preocupaban especialmente. ¿Por qué? Porque tienen mucho más riesgo de quedarse en la calle y perder la vida en una noche de frío. Entonces se hizo un trabajo muy especial desde la casa, desde el Servicio Municipal de Urgencias, educadores de calles, todo el mundo que podía intentar. ¿Para qué? Para convencerles, lo conseguimos. Contaban que era un éxito, O sea, tenemos las personas detectadas, de 22 personas conseguimos que 12 acudieran. No habían ido nunca a un servicio de puertas abiertas. El año pasado pues nosotros seguimos haciendo, y vuelvo a decir, la entrada la tienen a través del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, pero lo cual no quiere decir que solo sea un servicio para estas personas, no, ese día va a haber más plazas, el día de mucho, y funcionará como funcionaba antes de la COVID, más con esta parte que la hemos introducido a través de la COVID. No sé si queda claro o lo he liado más. Creo que he entendido. Vale. Sin más, zenbat plaza egongo dira Ondarretan? Ez dut bat entzuten. Ondarretan, fijo ditugu 54, baina beste gela handi bat egokitu daiteke eta ailegatu gaitezke, doblatzera, kasi. Eta gero ez ahaztu, gauekok ere baditula plaza estra batzuk, eta egun horietan abegin ere egokitu daiteke bat edo beste. Osa, gure asmoa da inor kalean ez uztea. Zenbat pertsona bizi dira kalean, Donostin? Guk kalkuloa egiten dugu 100 bat persona egon daitezkela. Oso aldakorra da, Oso eta zergatik uste dugu udaltzaingoarekin ditugun eta gure zerbitzutara etortzen dian personak eta kalkulatuta. Más o menos, y cuando digo el más o menos no es, ya sabéis que a mí me encanta lo del rigor, pero es un cálculo muy complicado, porque la movilidad entre las personas de calle es muy grande y son datos, la Guardia Municipal nos suele hablar desde 60 a 100. Para que os hagáis una idea. Solo quiero que lo diga en castellano. Creo que ha comentado 44 plazas en... Tenemos, cuando hemos reservado y hemos hablado y trabajado con el albergue de La Sirena, 44 plazas, pero también tenemos la posibilidad de utilizar más estancias, de manera que doblaríamos el número de personas. Y quiero recordar que además hay en el Gaueco también, que tiene 22 plazas, posibilidad de habilitar más plazas precisamente para este tipo de urgencias, más luego la Begui, que en un determinado momento también se podría echar mano de él. Una precisión. Hace 2 años, el alcalde Neco se acordará que hace 2 y 3 años también teníamos pensado, porque veíamos que había más gente en calle, habilitar la parte de bomberos con mucha gente. Nunca hemos superado la cifra de 45 personas en una noche de extremo frío. Ni hace 2 años no tuvimos que abrir, ni hace 3 años, que sabíamos que la situación, y de hecho teníamos preparados varios planes en previsión. Nunca hemos superado la cifra de 45 personas. ¿Hay algún otro albergue como Cáritas o así hay en Donosti? Creo que Cáritas tenía un albergue. Cáritas tiene un recurso que es el ATERPE, tiene unas plazas conveniadas con Diputación, son plazas de la cartera de servicios que corresponden a la a la atención secundaria, y sigue teniéndolo. Y luego también hay diferentes asociaciones que tienen más plazas conveniadas con Diputación a lo largo de la ciudad. Pero nosotros nos encargamos de los recursos municipales. Cambio de tema, si puede ser. Eneko. Euskaraz eta erderaz galdetuko izu gauza bea, plusbaliak itxuraz gaur Diputazioak onartzen du, ez? Inpuesto berria,
Ez dakit, ze prebizio daukazuen, noiz hasiko dan berriro ere Donostiako udala kobratzen, plusbalia hori, zerbait esateko? Bueno, oraindik ez da gertatu, nik dakida da behintzat Diputatuen Kontseiluak onartu izana, onartuko du, hori 89,9an horrela izango dela behintzat badirudi, eta horrek nahiko epe laburrean, zeren nik dakidanaren arabera Gipuzkoako Foru Aldundiak egingo duena, eta beste bi aldundiek ere nahiko modu harmonizatuan jokatzea erabaki baitute, da Estatuak agindutako dekretua ona ekartzea, eta horrek, behin publikatuta gero, azkartasunez berriro ere likidazioak egiteko aukera eskaintzen digu, gure ordenantza aldatu gabe, eta barrez. Beraz, ezin dizut esan, ez dakit noiz publikatuko den boletinean, baina oso epe motzean, badirudi berriro ere, orain bai, baina tauda berri horien arabera likidazioak berrartzeko aukera izango degula. Sí. Sí, no, decía, a ver, es previsible efectivamente al 99,9% que las diputaciones forales hoy aprueben el decreto que introduzca la modificación que también se ha introducido a nivel de Estado para la liquidación de las plusvalías con los nuevos cuadros y además con esa previsión de que esto pueda resultar aplicable una vez publicado, evidentemente, de forma directa sin tener que modificar una ordenanza municipal, que sería algo que nos llevaría más tiempo, ¿no? Bueno, sabiendo que eso es al 99,9% así y va a ser así a lo largo del día de hoy, todavía no sabemos exactamente cuándo se prevé la publicación en el boletín, pero estará en función de eso y yo creo que va a ser de forma inmediata, podremos volver a realizar nuevas liquidaciones del impuesto de plusvalías en un muy breve plazo de tiempo. Esto es prácticamente inmediato, vamos. Por ahora se sabe si va a suponer un recorte de ingresos según la previsión que tiene hecha la Diputación y los cálculos que estarán haciendo en Hacienda de Donosti. No sabemos cuantificarlo. Algunas estimaciones se han iniciado y se están haciendo y prevemos que sea un recorte, sí, pero no te puedo dar la magnitud exacta de cuál sea el importe resultante al final. Estamos analizando a ver exactamente cuánto puede ser, o tratando de hacer una previsión, porque estos son siempre previsiones. Bai. Jaurlaritzak gaur pandemiaren garapena ikusita, hainbat neurri iragarriko ditu. Ez dakigu oraindik ze neurri izango dira horiek, baina badirudi jende pilaketak ekiditeko edo zerbait izango dela. Ez dakit Donostiako udalak iragarri du ja Santo Tomaseko feria eta beste hainbat ja ospatuko direla. Ez dakit gaur iragartzen denaren arabera planak aldatzeko prest edo ze iragarpen daude? Ni zain nago zuek bezala, agindu berri horrek zein zehaztasunez hartzen dituen ikusteko, ez? Nik dakida da behintzat, gaur eguerdiko 12an iragartzekoa omen da eta publiko egitekoa, ez dakigu oraindik ere noiz argitaratzekoa, baina hori pentsatzen dut gaur ere esango digute da. Edonola ere, nik beti adierazi izan dut, gu beti pres gaude da, bizi dugun egoeratara moldatzeko, hartu behar diren neurriak hartuz, egin behar diren moldaketak eginez, eta batez ere, segurtasuna bermatze aldera egin beharrekoa eginez, ez? Horretara, horradi egongo gera, zer esartzen den, zeintzuk diren aurreikuspenak, eta horren arabera moldatuko gera, eta gure ekitaldiak eta gure ekimenak moldatuko ditugu, momentu bakoitzean bizidan egoerara, ezin du beste da izan. Sí, decía que todavía yo tampoco tengo conocimiento de cuál es el contenido de la orden. Por lo que conozco, se hará pública a partir de las 12 del mediodía de hoy y supongo que también se indicará cuándo se procederá a su publicación, que tampoco lo conocemos. Pero en cualquier caso, la actividad del propio ayuntamiento en lo que se refiere a organización de actos y eventos siempre está sujeta a la evolución de la situación y a las nuevas circunstancias que se puedan ir produciendo y nosotros siempre hemos dicho que estamos preparados para introducir adaptaciones a lo que puedan ser nuestros modos de actuar, pues que mejoren lo que es la seguridad, que es al final lo que fundamentalmente perseguimos a la hora de
de organizar cualquier actuación o cualquier acto que organizamos desde el Ayuntamiento, y estaremos siempre abiertos a poder ir modelando lo que es el desarrollo de los mismos a las circunstancias que se vayan produciendo en cada momento, y estaremos atentos a lo que se nos indique. Sí. Digo que de todas maneras la situación actual no hace pensar en que la evolución es buena. Santo Tomás se está organizando. ¿Ve peligrar ese tipo de fiestas? A ver, a día de hoy es evidente que la evolución pues buena no es. Quiere decir, porque los últimos datos de incidencia que hemos conocido el día de ayer pues nos colocan ya como comunidad autónoma por encima de los 150, lo que se considera que es un nivel de transmisión alta, y además el término municipal de San Sebastián está por encima de ese número también, ¿no? Aunque eso es para mí de una importancia relativa, porque no tenemos limitaciones de movilidad, luego pues que un municipio tenga una incidencia y otro otra, pues bueno, pues es relativo la importancia que tiene. Entonces, pero también es verdad que la pauta de comportamiento de ocupación de camas de hospital y UCIs en proporción a la incidencia, pues no es la misma. No era la misma en julio que en la cuarta ola, no es la misma ahora que en la de julio, pues porque hay elementos que varían. La vacunación, evidentemente, y después que la incidencia fundamentalmente se está produciendo en personas no vacunadas, y la mayoría de ellas porque no pueden ser vacunadas, es decir, menores de 12 años. Entonces, bueno, esas son unas circunstancias muy específicas de esta situación. No, yo creo que no se pueden reproducir situaciones y esquemas, porque cada una de las olas que hemos vivido pues tiene una serie de características diferentes. Y hay que estar atento a todo. O sea, la incidencia es una cosa, sí, pero la presión hospitalaria es un elemento fundamental para nosotros, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Y es a eso a lo que nosotros creo que tenemos que estar especialmente atentos, y en función de eso ir bueno, adoptando decisiones o medidas, o hacer cumplir algunas de las medidas que en este momento existen y que igual a veces nos relajamos demasiado, ¿no? al cumplirlas, que también puede pasar algo de eso. O sea, que no ves peligrar. No soy adivino. No, egia da, o sea, no. O sea, yo creo que nadie tenemos la respuesta exacta, nadie sabemos a ciencia cierta si esta sexta ola va a tener un desarrollo muy prolongado, va a tener unas características diferentes a las anteriores, va a alcanzar la cima antes que las anteriores y por lo tanto entraremos en una fase descendente. O sea, no hay una respuesta clara, pero yo creo que esto no es, o sea, esto es general. O sea, yo creo que estamos todos un poco en esa situación. Y ante eso yo creo que lo que necesitamos es capacidad de adaptación. O sea, yo no descarto nada. Creo que hay que hacer un intento por hacer todo lo que se pueda y adaptarlo a las circunstancias, y si hay que introducir mejoras para asegurar y mejorar la seguridad, etcétera, pues introducirlas. Márgenes hay, cosas se pueden hacer para que las cosas funcionen mejor y ir amoldándonos al momento y a las circunstancias que en cada momento se produzcan. Okerrenean jarrita, behar izan ezkero, Santo Tomaseko feria adibidez bertan bera usteko preste ongo... A ber, ospitalean 200 baldin badaude ziuan sartuta eta kadean zai, ez dakitzen bazai, ni uste inorrek ez duda zalantzarin jartzen ze erabaki hartu behar. Noski, beti zaude prest, edo zein eszenarioren aurrean hartu behar diran erabakiak hartzeko. Ez dakitena da, horrelako eszenario batetara iristeko arriskua daukaguna da ez. Hori da, garbi ez dagoena momentu honetan, eta horregaitik da garrantzitsua momentu bakoitzean moldatzeko gaitasun hori izatea. Beste gai bati helduta, egiako Berdin duze. Egiako bizilagunen protestak eta guzti horren inguruan, ez dakit, badakit bileraren bat izan zala bizilagunekin, zerbait adostu zen bilera horretan, aldaketarik badago, berrikuntzaren bat? Ez daukat gauza berri askorik esateko. Euki genitun bilerak, auzokoekin, merkatariekin, egoera oso ondo ezagutzen dugu, alde horretatik, arazo bat dagoela biztan da.
gure aldetik segurtasuna areagotzeko konpromiso hartua daukagu, neurri ezberdinekin, argiteria dela, baita ere poliziaren beraren presentzia areagotzea, eta batez ere elkarlana sustatzea bertako agenteekin, zatik egotea bakarrik ez da nahikoa, baizik eta baita ere bizi diren egoera zehatzak ondo ezagutzea eta gertutik, eta hori egiten ari gera momentu honetan, eta horrela jarraitzeko asmoa daukagu, ez? Ea buelta ematen diogun momentu honetan bizidan egoera honi. Eta Aingeruk galdetu du aspaldi. Beste galdera bat indigute, alkateari zuzendua, Irutxuloko hitzatik Inaxiok galdetzen du, Santa Teresa komentua Japoniako inbertsio funts batek erosi ostean, udalari jakinarazi ote dioten, eraikinan zein erabilera emango dioten. Horren inguruan nik uste adierazpenak egin ditugula, eta zinegotzi delegatuak berak esan du oraindik esplorazio fase batean gaude da, beraiek badakite zeintzuk diran hor dauden aukerak eta zeintzuk ez, alde zaharra zonalde saturatua da eta beraz erabilera batzuk ez dira posible, eta hortik haratago nik uste dut oraindik proiektuaren definizio fase batean daude da erosketa egin dutenak, eta ikusten joango gera ze motatako proiektua dan bertan kokatu nahi dena. Sí, no, decía en relación a la adquisición de la compra del convento de Santa Teresa por parte de un fondo japonés. Bueno, lo primero es la compra de 1/3 del convento de Santa Teresa, porque 2/3 del convento de Santa Teresa son propiedad de la Diputación Foral y son sede del Instituto Vasco de Arquitectura, y la parte que queda pues es la parte más pequeña de todo el conjunto, que era donde estaban las monjas hasta hace bien poco, y al final también las monjas que estaban allí pues marcharon porque eran ya muy pocas, ¿no? Sobre el proyecto concreto, la verdad es que en este momento nosotros no tenemos una definición clara. Yo creo que los propios inversores están todavía en una fase de reflexión y de elaboración de lo que pueda ser, ¿no? Lo que sí que está muy claro es cuáles son las limitaciones que se aplican a ese ámbito desde el planeamiento, y qué no puede ser. Y no puede ser un hotel y no puede ser un restaurante. O sea, eso lo saben también los propietarios. Luego, pues iremos viendo cuál es el proyecto que van trabajando, si es un proyecto de carácter formativo, etcétera, etcétera, pero no está definido todavía. Sí, en relación a la plusvalía, me ha quedado duda de si los donostiarras van a tener esas dos opciones que se tienen a nivel estatal para elegir la modalidad de pago de ese tributo sin cambiar. Sí, entiendo que sí. O sea, desde el momento en el que a nosotros lo que se nos comunica por parte de las diputaciones forales es que va a ser, básicamente una transposición del decreto de Estado, pues entiendo que sí. Ahí. ¿El antiguo convento o el huerto del convento de las monjas forma parte de esta adquisición o es parte de la Diputación? No, lo de la Diputación es de la Diputación y sigue siendo de la Diputación. El huerto. claustro... El huerto me refiero, el huerto No, el huerto sí, el huerto es parte de esta adquisición. Los huertos en sí es la iglesia. Las habitaciones que están encima de la iglesia, es que es un edificio muy curioso, no sé si lo habéis visto alguna vez. Están en el tejado de la iglesia, y los huertos, porque el acceso es desde ahí, eso sí es parte de lo que han adquirido. Lo que es de la Diputación es todo lo demás, que es todo el claustro, y pues yo diría que las 2/3 partes del conjunto del edificio. Podemos preguntar sobre el tambor de oro. Nos han adjuntado una nota, ¿no?, en la que hay 86 candidaturas. ¿Hay alguna que le guste al alcalde? ¿Alguna qué? Candidaturas. No me vas a creer, no me vas a creer, pero no me las sé. No me han pasado los nombres. O sea, te lo digo como... yo he dado el dato de última hora y es el número. Ya he dicho que tenemos 8 que en este momento están siendo analizadas por Secretaría porque hay dudas de si son correctas o no son correctas, y que por lo tanto nos movemos en una horquilla de candidatos entre 78 y 86.
pero cuando Secretaría despeje la duda sobre las 8, pues ya pasaremos la lista de nombres y me imagino que me la pasarán también a mí. Y entonces ya te contestaré, pero ahora mismo no lo sé. Seguro que hay, ¿eh? Seguro que hay, porque esta ciudad tiene mucho donde elegir, afortunadamente. Vale.